Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva clase del curso de Anatomía por Esquemas del aparato cardiovascular y respiratorio que está organizado por nuestro centro de estudiantes en la Facultad de Ciencias Médicas. Como siempre, los invitamos a estudiar dibujando, creando sus propios esquemas. En esta oportunidad vamos a continuar con el estudio de las vías aéreas inferiores, específicamente con tráquea, bronquios y pulmones. Para ello vamos a comenzar dibujando algunos de sus elementos constituyentes. Nosotros hasta la fecha anterior, hasta la clase anterior, vimos laringe, ¿sí? En esta oportunidad vamos a ver tráquea, bien, bronquios y pulmones. Bien, vamos a empezar con la tráquea. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho con anticipación, siempre lo decimos en realidad, que es muy importante de alguna manera trazar las líneas que nos permiten buscar, líneas imaginarias que nos permiten buscar qué parámetros óseos nos ubican y nos proyectan el órgano que estamos estudiando sobre una estructura ósea que puede ser evaluada, palpada semiológicamente o evaluada en el método de diagnóstico por imágenes para saber si la ubicación in situ del órgano es correcto y para saber qué es lo que estamos viendo en determinado corte. Entonces, eso nos ubica y nos ayuda. Entonces vamos a entender inicialmente que la tráquea forma parte de las vías aéreas. Desde su borde superior hasta desde su borde superior comienza lo que se llama la vía aérea inferior específicamente, porque se acuerdan que la superior llegaba hasta la laringe. Nosotros veíamos la laringe, lo vemos en un corte así como muy simple, tenemos así a la laringe, por debajo tenemos al cricoides, vemos a la laringe y el órgano tubular continuo con la laringe es la tráquea, ¿sí? Entonces, hasta ahí estaría la laringe y luego se continúa con la tráquea, la vía aérea, ¿sí? Entonces la tráquea sería la primera porción de la vía aérea inferior. Esta tráquea, así como la estoy dibujando pero muy groseramente, está constituida, como ustedes lo pueden ver, por una serie de anillos a lo que llamamos anillos traqueales, ¿sí? O sea, está constituida por una serie de anillos traqueales. No sé cuántos estoy dibujando acá, pero normalmente hay entre 16 y 20 anillos traqueales, hasta que la tráquea se bifurca en los dos bronquios. Entonces, esto sería la laringe, esto sería la tráquea y acá ya tendríamos los bronquios en que la tráquea se subdividió o se bifurcó. Bien, entonces ustedes, el primer anillo, ese primer anillo traqueal que vemos ahí es continuidad con la laringe y este anillo al que llamamos espolón traqueal o carina es la extensión de este tubo aéreo en nuestro cuerpo. Esta tráquea se extiende desde la sexta vértebra cervical, donde hacia arriba se continúa con la laringe, hasta la quinta vértebra dorsal, donde la laringe se bifurca. La tráquea se bifurca, ¿no? Entonces, esta tráquea, de acuerdo a su disposición, va a tener una porción a la que vamos a llamar cervical y otra porción a la que vamos a llamar torácica. Obviamente que cada una de ellas va a tener relaciones diferentes y vamos a tener, obviamente, particularidades para describir de cada una de ellas que son de extrema importancia. ¿Cuánto mide la tráquea? Mide aproximadamente unos 12 centímetros de longitud en el varón y unos 11 centímetros de longitud en la mujer. Tenemos que tener en cuenta que estas longitudes de 12 y 11 centímetros se tomaron en
cadáveres, donde obviamente hay un proceso de deshidratación que hace que el órgano se achique un poco. Por eso es posible que en vivo tenga un poquito mayor, un poquito más de longitud. Eso es importante para tener en cuenta. Ahora, esta tráquea, así como la vemos, continua con la laringe, con una porción cervical y una porción torácica, con esta longitud y esta anatomía que parece que estuviese, digamos, constituida por una serie de estructuras cartilaginosas, está constituida, como bien decimos, por anillos cartilaginosos. Estos anillos cartilaginosos o de cartílago tienen la forma de una C abierta hacia atrás. Esa C abierta hacia atrás es muy importante que la tengamos en cuenta porque están unidos, o sea, cada uno de estos anillos por sus extremos posteriores se unen atrás por un músculo que se llama músculo traqueal. Ahí tenemos también una membrana fibroelástica que lo une a sus dos extremos y este sería el anillo, ¿no? Cada uno de estos anillos que constituye la tráquea está abierto entonces hacia atrás y está rellenado ese espacio libre que queda por un músculo que se llama músculo traqueal. Entonces vamos a anotar al músculo traqueal porque es importante. Bien, obviamente que por dentro de la tráquea tiene una mucosa que forma parte del árbol respiratorio con un epitelio que ustedes van a estudiar pero muy bien en histología y que es continuo con la laringe y hacia abajo con los bronquios. Bien, por fuera hay una membrana que la cubre, una adventicia completa que la cubre y además una vaina visceral, que después la vamos a mencionar, no la vamos a mencionar ahora. Son entre aproximadamente 16 a 20 anillos que la constituyen en todo su desarrollo. Ya dijimos cómo se llamaba el anillo de bifurcación de la tráquea, que va a determinar una angulación en los bronquios de aproximadamente unos 70 grados. Si ustedes ven así la laringe, la tráquea descendiendo dentro del mediastino o dentro del tórax, tenemos que recordar que está inclinada, esto es importante, hacia la derecha por la presencia del callado de la arteria aorta. Por el callado aórtico. El callado aórtico lo que hace es desviarla de la línea media un poco hacia la derecha. Nosotros la vamos a ver como un tubo en los métodos de diagnóstico por imagen, es aéreo, vamos a ver su luz fundamentalmente. Y recordar que todos estos anillos que constituyen la tráquea, todos los anillos que la constituyen, cada uno de ellos está unido, bien, con el que sigue a través de unos ligamentos que reciben el nombre de ligamentos interanulares, o sea que cada uno de ellos está unido por ligamentos. Bien, esos ligamentos o esos fascículos fibrosos que van uniendo los distintos cartílagos son continuos uno con otro. Entonces nosotros vamos a ver que los ligamentos lo vamos a ver de esta manera, como que hay fibras que son continuas unas con las otras. Entonces todos los anillos están unidos entre sí por ligamentos y membranas fibrosas que hacen que el órgano, construyen un órgano tubular, ese tubo aéreo por donde ingresa y egresa el aire durante el proceso de la ventilación. Y por dentro, obviamente, una mucosa respiratoria que es continua con la laringe y con los bronquios. Bien, bien. Una vez determinado esto y descrito esto, vamos a ver cuáles son las relaciones más importantes que tiene la tráquea. Si nosotros vemos a la tráquea, vamos a imaginarnos que primero vamos a estudiar a la tráquea a nivel cervical. Esquema que yo les recomiendo que se lo hagan.
una tráquea a nivel cervical. Bien, vamos a dibujar aquí, ¿no? Esta tráquea, vamos a imaginarnos que tiene relaciones que son importantísimas, muy pero muy importantes. Nosotros tenemos a la tráquea, la vamos a dibujar chiquitita acá a la tráquea. Nosotros sabemos que la tráquea tiene continuidad hacia arriba con la laringe. Entonces vamos a dibujar acá arriba el cartílago cricoides de la laringe, bien, que se articula con el tiroides. Lo cortamos ahí simplemente a la laringe. Es solamente para demostrar que por encima tenemos a la laringe, nada más. Tenemos el cartílago cricoides y la laringe. Entonces por debajo vamos a tener a nuestra tráquea. La tráquea, en su primera porción, en la porción cervical, tiene que ingresar, tiene solamente un pequeño recorrido, tiene que ingresar en esta porción, la cortamos ahí, a la tráquea, tiene que ingresar al mediastino a través del opérculo torácico. Entonces se va a encontrar que por delante de ella vamos a tener a la horquilla del esternón. Yo tengo al esternón, ¿se acuerdan de la horquilla del esternón? El macizo ese, enorme, con la primera, con la primera carilla. Tengo al esternón, ¿sí? Así, de esta manera. Y ahí bajamos por debajo. Entonces por detrás, ahí tenemos el primer arco costal. Hacia arriba tenemos a la clavícula. Y por detrás tenemos a la primera vértebra dorsal. O sea que la tráquea solamente ocupa un breve recorrido. Está unida a la laringe a través de un ligamento, que es el ligamento cricotraqueal, ¿sí? Tiene ese pequeño segmento, pero que es importante por las relaciones que tiene la tráquea en este sector. Entonces, ese ligamento que tenemos acá es el ligamento cricotraqueal que la une a la laringe. Bien, es importante que rescatemos siempre que a este nivel estamos en la sexta vértebra cervical. Como grosero, muy pero muy importante ese detalle. Cortamos ahí el esternón, lo dejamos ahí y nos acordamos que por delante está el esternón. Entonces vamos aquí abajo, un poquito más abajo, a dibujar lo que vemos en sentido antero-posterior en este sector. Vemos inicialmente al esternón, que lo tendríamos acá. ¿Ven? Este sería el esternón. Hacia atrás vemos a la primera vértebra dorsal. ¿Se acuerdan que era una vértebra que tenía un cuerpo algo cuadrilátero, un orificio prácticamente que tenía forma de un corazón de naipe o redondeado, y hacia atrás, más o menos como para que nos ubiquemos, las apófisis transversas, las articulares, bueno, no importa, y uniendo esto tenemos el opérculo torácico. Digamos que de un lado y de otro tenemos acá el primer arco costal, más o menos. No me salió tan bien, es medio complicadito, ustedes lo van a dibujar mucho mejor que yo, es más lindo. Entonces esta sería la primera vértebra dorsal, esta sería el primer arco costal, para que se den una idea en dónde estamos. Bien, bueno, una vez más o menos descrito esto, vamos a pintar estas estructuras para señalar que es todo óseo. Bien, es todo tejido óseo. Este sería nuestro opérculo torácico. La tráquea se encuentra ubicada por detrás del esternón, aquí. Aquí estaría nuestra tráquea. La vemos como un conducto aéreo circular. No me salió muy circular. Bien, que va a descender acompañada de algunos elementos que vamos a recordar que son importantes. Por detrás de la tráquea, ese sector está ocupado por músculo, que es el músculo, ese músculo es el músculo traqueal, y por delante es todo cartílago, lo que vimos recién dibujado, ¿sí? Y en el centro
hay luz, hay una luz, la luz de la tráquea. Esa sería nuestra tráquea. Bien, por detrás de la tráquea y descendiendo con ella y conservando siempre las mismas relaciones, me voy a encontrar con un órgano músculo-membranoso que tiene sus paredes, digamos, aproximadas una con la otra, y ese órgano es el esófago. Por detrás de la tráquea siempre voy a tener el esófago. Ahora, acompañando a la tráquea y al esófago, en este sector me voy a encontrar con una arteria que va a recorrer junto con ellos para llegar hasta la laringe, y esa arteria es la arteria tiroidea inferior, acompañada de sus venas satélites. Pero además de encontrarme con ella, en este sector me voy a encontrar con otros dos nervios muy importantes que nacieron uno a la derecha y otro a la izquierda. Yo estoy acá a nivel cervical, de los neumogástricos, que son ambos recurrentes. O sea que me voy a encontrar con un paquete vascular y nervioso unido a ellas, ¿sí? Pero además la tráquea está acompañada, en realidad no acompañada, sino de alguna manera está tapizada por una membrana, así. Esa membrana es una vaina que se llama vaina visceral. Vamos a ir anotando todo lo que pusimos acá porque todos los elementos son importantes. Entonces ahí tenemos la tráquea, hacia atrás tenemos al esófago como importante. En esto que está pintadito en verde sería la vaina visceral. Del cuello. Por dentro de la vaina visceral hay una serie de vasos. Yo voy a poner acá en general esos vasos. Son los vasos, o sea, arterias y venas, vasos tiroideos inferiores. Estos vasos van a proceder de la arteria subclavia y van a drenar en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Bien, inferiores, ahí está. Y ese nervio que es muy importante, que me interesa a mí mucho que lo recuerden, que se llama nervio recurrente, ya sea derecho o izquierdo, que está acompañado en general por una cadena ganglionar. El nervio recurrente, y yo le agrego acá en verde los ganglios que lo acompañan al nervio recurrente, que sería la cadena ganglionar recurrencial. Bien, por delante de la tráquea yo me voy a encontrar con un elemento muy importante que la abraza de la misma manera que abraza a la laringe, que es alguien que ustedes conocen con el nombre de tiroides. Yo tengo por delante de la tráquea a la tiroides, a la tiroides, muy importante, ¿sí? Aquí tenemos a la tiroides. Bien, y paralelo por detrás de la tráquea, y lateral, no por detrás, lateral a la tráquea, por detrás de los lóbulos laterales, vamos a tener, no es que yo lo voy a tener, vamos a tener, lo voy a dibujar así, lo voy a dibujar así, de un lado y del otro, el paquete vasculonervioso del cuello, que está constituido por una arteria, que es la arteria carótida común, por dentro, por fuera la vena yugular interna, y por detrás un nervio que es el nervio neumogástrico. O sea que voy a tener el paquete vasculonervioso del cuello.
lateral. Importante, son las mismas relaciones, si ustedes se acuerdan un poquito de los vasos, son las mismas relaciones que teníamos cuando observábamos y mirábamos al esófago en nutrición. Bien, entonces ese sería el paquete vascular del cuello, que yo les recomiendo que se lo aprendan porque lo vamos a ver siempre. Este paquete vasculonervioso del cuello está constituido por carótida, vena yugular interna, y vago y el vago, o sea, el décimo par por detrás. Obviamente que esto es interno, esto, la yugular externa, la yugular interna es externa y el vago está ubicado por atrás. Es posterior. Bien, la carótida puede ser la carótida primitiva hasta la cuarta vértebra cervical, y de la cuarta vértebra cervical hacia arriba sabemos que se bifurca esa carótida común o primitiva, por eso la vamos formando el paquete vasculonervioso del cuello, vamos a tener la carótida pero externa. Bien, por delante de la glándula tiroides acá vamos a tener una serie de músculos que son los músculos infraioideos, ¿sí? Que son 4 músculos infraioideos envueltos obviamente en una aponeurosis, que es la aponeurosis cervical superficial, e insertándose por delante también en todo este sector, en el borde superior del plastrón externo-costal, como lo vimos, tenemos el cutáneo del cuello. Y ahí tenemos los músculos infraioideos, que lo podemos mencionar para no olvidarnos, los músculos infraioideos o infraioideos, como los quieran llamar. Bien, por detrás vamos a tener todos los músculos prevertebrales. Aquí atrás tendríamos a todos los músculos prevertebrales. Bien, y con todas sus aponeurosis y demás, vamos a tener a la cadena ganglionar de un lado y del otro, pero ya no tanto en relación con la tráquea. Lo que sí, por fuera, vamos a tener ambos vértices pulmonares. Yo voy a tener un vértice pulmonar que va a sobresalir unos 3 centímetros por encima del opérculo torácico y otro vértice pulmonar. Entonces tengo los dos vértices pulmonares de un lado y del otro, importante para tenerlos en cuenta para que no se olviden. Entonces acá tenemos el pulmón. Vamos a anotar. Vamos a poner pulmón para que se acuerden, obviamente con sus pleuras. Entonces la tráquea paralelamente está en relación con eso. Entonces íntimamente la tráquea, ¿con quién está relacionada en la porción cervical? Hacia adelante con la glándula tiroides, fundamentalmente, que abraza la parte inferior de la tráquea y la laringe, y por delante de ella los músculos infraioideos, y los textos siempre le mencionan, cuando hablamos de los músculos infraioideos, la aponeurosis que los contiene, que es una aponeurosis de la cual va a depender también, la vaina visceral. Estos músculos en realidad se ubican y se insertan finalmente en la tiroides, no la tiroides, en el cartílago tiroides, algunos de ellos, y otros llegan hasta el infraioideo. Lo importante que ustedes se acuerden es que además o junto con los músculos infraioideos está una aponeurosis, que es la aponeurosis que los envuelve, que es la aponeurosis cervical media. Este esquema simplemente tiene como función que ustedes entiendan qué hay delante de la tráquea. Abrazando a la tráquea, la tiroides, por delante en relación vamos a tener a los músculos infraioideos, que se acuerdan que se insertan en todo el opérculo torácico hacia arriba y hacia abajo, y hacia arriba van a ir a insertarse o bien en el cartílago tiroides de la laringe o bien en el
cuerpo y borde inferior del hioides, por eso son infrahioideos. Bien, entonces esas serían las relaciones como más importantes y salientes, y jerárquicas obviamente ese paquete vascular y nervioso del cuello. Esta es la tráquea en su porción cervical. En su porción torácica la tráquea tiene otras relaciones. Para ser simple, nos acordamos siempre que por detrás va a estar el esófago, ¿bien? Y por delante va a tener relaciones que son importantes pero son muy importantes en realidad, que ahora vamos a tratar de dibujar. Si ustedes entienden esto, ya saben gran parte del mediastino. A ver si le ponemos un poquito más de grosor. 1, 2. A ver, vamos a ver si con este grosor, bueno, este grosor es como un poco el ideal. Ahí tenemos entonces a la tráquea. Bien, yo la voy a dibujar simple, Así la tráquea en el tórax, pasó el opérculo torácico, la tengo ya en el tórax a la tráquea, que se está bifurcando en el bronquio derecho, prácticamente verticalizado, tiene un diámetro muy similar a la tráquea, y un bronquio izquierdo más horizontalizado. En realidad dibujo una S itálica, lo vamos a dibujar hasta ahí, al bronquio izquierdo, así muy rudimentario es esto, chicos, bien. Entonces esta sería nuestra tráquea. Vamos a pintarla de un color grisecito como para darle un poco de profundidad, porque sobre ella ahora vamos a pintar algunas cosas. Esta es la luz y la luz de la tráquea. Esta sería nuestra tráquea en el tórax. Entonces vamos a poner que esta sería la tráquea torácica. Bien, tráquea torácica. Esta tráquea torácica está en el mediastino medio, visceral medio, como ya vamos a ver, y tiene relaciones muy, pero muy importantes. Ustedes van a decir con quién tiene relaciones muy importantes. Tiene relaciones muy importantes hacia adelante con alguien que nació del ventrículo izquierdo, que ustedes ya lo estudiaron re bien, que es nada más ni nada menos que la aorta. Se relaciona con la aorta. La aorta hace su callado, no puedo dibujar el ventrículo izquierdo, hace su callado por encima del bronquio izquierdo, de esta manera. Bien. Bueno, la dibujo ahí y a ver si la puedo trazar. La aorta hace su callado por encima de él, de esta manera. Bien, así. A ver si no le quiero hacer como muy sucio luego el dibujo. Entonces, este sería la aorta. Esto sería izquierdo. Y a la derecha yo tengo a la vena cava superior. De este lado y de este lado. Que va a pasar por delante. O sea que acá tengo la vena cava superior. O sea, vamos a dibujar la luz de la vena cava superior. A ver si no se me sale de control y lo pinto. Muy bien, ahí, ahí y ahí. Yo les dibujo las luces porque después el dibujo se complejiza mucho y no quiero hacerle como mucho lío. Entonces, esta es la vista anterior. Hacia la derecha tengo a la vena cava superior. Bien. Entonces lo voy a anotar ahí. Esta sería la vena cava superior, que está pasando por delante del bronquio derecho. Y van a ver luego también. Se va a formar esta vena cava superior por dos venas que se encuentran por delante de la tráquea y de los vasos arteriales, que son los troncos venosos brachiocefálicos. Entonces la tráquea se relaciona hacia adelante inicialmente y en relación más íntima, obviamente, con la aorta. Bien, entonces se relaciona con la arteria aorta. Ya la arteria aorta generalmente la simplifico poniendo así: arteria aorta. Esta es la arteria aorta, el callado de la aorta. Nosotros sabemos que el callado de la aorta da 3 vasos importantes. Uno de ellos es el tronco arterial brachiocefálico, que hace este camino y se va hacia arriba para dividirse, ustedes ya saben, en distintos. Ahí, este sería el tronco arterial brachiocefálico. Bien, por fuera
en forma de V, sale la carótida izquierda. Bien, carótida izquierda. Y por fuera de la carótida izquierda voy a tener a la subclavia izquierda. Bien, entonces la tráquea se relaciona con el tronco arterial brachiocefálico y con la carótida primitiva o común izquierda, pero tiene relaciones un poquito más lejanas con la arteria subclavia. Recordemos que este callado de la aorta está orientado hacia atrás, o sea que esto está un poquito más pegadito por detrás. Pero bueno, a sus efectos es para que ustedes entiendan cómo están estos vasos. Entonces fíjense que la aorta pasa por encima del bronquio izquierdo y da aquí sus ramas terminales. Entre esas ramas terminales voy a tener al tronco arterial brachiocefálico, a la arteria carótida común izquierdo, primitiva izquierda, y la arteria subclavia izquierda. Hay una arteria que puede nacer en este sector, entre el origen del tronco arterial brachiocefálico y la arteria carótida común izquierda, que es una arteria que llega hasta la tiroides, que se llama arteria tiroidea inferior de Neubauer. Es una arteria tiroidea inferior inconstante. Bien, es esa que les dibujé ahí. Ahora, nosotros vamos a saber además que por delante, antes de ver las venas siempre están en relación son anteriores, en una relación anterior con respecto a las arterias. Las venas las tenemos ubicadas, antes de las venas, perdón, les quería decir otra cosa, vamos a ver los nervios, vamos a hacer un grosso nervio entre la carótida común, aquí, y la subclavia, descendiendo por delante del callado de la aorta. Yo tengo un nervio y luego se va a ir hacia atrás ese nervio, que es el nervio vago del lado izquierdo. Del lado derecho el nervio está pasando por detrás, directamente satélite a la tráquea, esperen un segundito que vamos de nuevo a describir esto. Perdón, vamos de nuevo. El vago derecho hace esto, el vago izquierdo, pero hace esto y se coloca por detrás del bronquio y desciende, y se es lateral a la tráquea. Y el vago derecho hace lo mismo, pasando por detrás y pasa por detrás de los bronquios. Bien, los vagos pasan siempre por detrás de los bronquios. A mí me había quedado por delante, no había tenido en cuenta esa situación. Entonces, este nervio es el décimo par a la izquierda y el décimo par a la derecha. Bien, entonces lo tenemos pasando a los vagos satélites a la tráquea, al vago izquierdo entre la carótida y la subclavia, y al vago del lado derecho entre el tronco arterial brachiocefálico, y luego vamos a ver que se coloca en una pequeña parte de su recorrido entre este vaso arterial y la vena que está por delante, acompañando al vago derecho, al vago izquierdo, no acompañando, sino naciendo del vago izquierdo, tengo el nervio recurrente en este sector. Ese nervio recurrente recurre por debajo del callado de la aorta en este sector y comienza a ascender lateral a la tráquea, junto con la tráquea y los vasos tiroides inferiores, como vimos luego que lo encontrábamos, si se acuerdan, en la porción cervical. Entonces ese nervio que yo le hice que naciera de la parte inferior del callado de la aorta, pasando por detrás del callado de la aorta y ascendiendo, es un nervio muy importante porque es el nervio recurrente, es el único recurrente, el izquierdo es el recurrente izquierdo. Bien, es el único que voy a encontrar en el mediastino, y acompañando al recurrente hay una cadena ganglionar recurrencial. Bien,
Lateral a la tráquea hay una cadena laterotraqueal de ganglios. Y por debajo de la bifurcación de la tráquea, una cadena intertraqueobronquial. Son cadenas ganglionares muy importantes en el mediastino que ustedes las deben empezar a conocer y a nombrar. Por delante de estas estructuras, yo voy a tener que están haciendo, vamos a poner acá, o está originándose el tronco arterial, el tronco venoso, brachiocefálico del lado derecho, ahí y ahí, que se va a unir al tronco venoso brachiocefálico del lado izquierdo, que va a pasar por delante de todos estos elementos. En realidad lo hace antes, vamos a hacerlo así, en realidad lo hace antes, ahí, y va a formar por debajo la vena cava superior. Forma la vena cava superior, que yo se las dibujé acá como para demostrarle que a la derecha está la vena cava superior. Entonces, yo se los dibujé un poquito más estrecho, más finito, para que ustedes lo recuerden. Pero tengan en cuenta que todos estos elementos vasculares venosos son muy groseros. Es lo primero que van a ver en un mediastino. Vamos a pintarlo para recordar que pasan por delante. Bien, pasa todo por delante. Yo ven, ahí ya les hice, les estoy haciendo lío. Por detrás tengo al vago. Pasa todo por delante. Bien, pasa por delante de todos estos elementos. Entonces se esconde de alguna manera a todos estos elementos. Pasa por delante de todos estos elementos y ahí ya no tengo más el vago ni nada. Vamos a dibujar. El vago está por detrás de todos estos elementos, pasando por detrás luego. Esto está por detrás, eso está bien. Y ahí vamos a poner la arteria. Esta sería... para que no nos quede... esta sería la arteria carótida común izquierda, desde el tronco arterial brachiocefálico. Lo pongo ahí y esta es la arteria subclavia izquierda. Entonces, este es el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que fíjense que cruza por delante todos los elementos y además pasa por delante de la tráquea. Y este que tengo aquí sería el tronco venoso brachiocefálico derecho. Bien. Y por delante de todo esto y un poquito por fuera, siempre tengo, pasando por detrás de estos troncos, pasa por detrás, tengo otro nervio. Vamos a ver si lo puedo pintar de algún color. Lo voy a pintar de color naranja un poco para que se note solamente, porque se los quiero, no se va a pintar. Lo voy a pintar de este color. Por debajo, ahí, siempre pasando por delante de todo, siempre, y se los describen casi todos los textos, así pasa por delante de todo, tengo a los nervios frénicos, de un lado y del otro, el frénico derecho y el frénico izquierdo. Y por detrás, obvio que voy a tener entonces a el esófago. Por detrás yo voy a tener al señor esófago. Detrás aquí yo voy a tener al esófago. El esófago está ubicado ahí. Ese sería el esófago. Bien, ahí tenemos el esófago por detrás de la tráquea. Y esta sería la tráquea, ¿no? Tráquea y esófago por detrás, envuelto en una vaina visceral. Todo esto obviamente está envuelto en esa vaina visceral que habíamos visto con anterioridad. ¿Se acuerdan? Bueno, es la misma vaina que se continúa hacia arriba. Obviamente que todo esto está separado de tejido celular adiposo y demás. Y por fuera de todo esto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el pulmón del lado izquierdo, yo dibujo chiquitito, y el pulmón del lado derecho. O sea, hacia los lados voy a tener los pulmones. De un lado y del otro voy a tener a los pulmones. Entonces voy a tener el pulmón derecho
el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, envueltos en la pleura o en la fascia que lo contiene, y esas son las relaciones que tiene la tráquea. Y nos tenemos que ir acordando de todas esas cadenas ganglionares. Esto es lo que yo veo de la tráquea, o las relaciones que son de la tráquea. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? La tráquea envuelta en la vaina visceral del cuello, acompañado por los vasos tiroideos inferiores y los nervios recurrentes. Nos vamos a encontrar que en el mediastino visceral o medial va a estar en relación hacia adelante con los troncos arteriales que nacen del callado de la aorta, es decir, con el tronco arterial brachiocefálico, con la arteria carótida primitiva y con la arteria subclavia izquierda, en tanto que el tronco arterial brachiocefálico asciende por delante de ella y se coloca satélite a la derecha, la carótida hace lo mismo a la izquierda. Por delante también se encuentran los vasos arteriales los vasos venosos que van a formar el tronco de la arteria el de la vena, los vasos venosos que van a formar a la vena cava superior, entre ellos el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y el tronco venoso brachiocefálico derecho, que se van a reunir pasando por delante en un plano siempre anterior con respecto a las arterias. Acompañando todos estos vasos voy a tener al vago y a los nervios frénicos, y del vago izquierdo naciendo en este sector el nervio recurrente, y vamos a jerarquizar la presencia de la cadena recurrencial izquierda. Esto es importante, es decir, ustedes van a tener a la tráquea por un lado, así, grosera, bien, obviamente que siempre vamos a recordar que tenemos ese músculo traqueal por detrás. Entonces ahí tenemos a la tráquea, esa sería nuestra tráquea. Por detrás de la tráquea voy a tener al esófago, bien, siempre casi pegado, o sea, hay un tejido fibroso que los pega de alguna manera, para que ustedes entiendan que no es que se deslizan fácilmente, no es fácil separar la tráquea del esófago, absolutamente todo lo contrario, están adheridos, movilizamos la tráquea y movilizamos al esófago, ¿bien? Entonces, tráquea y esófago. En relación con la tráquea y el esófago, en la misma vaina visceral, a la izquierda tengo un nervio que es el nervio recurrente, se los marco así grandote, y junto con el nervio recurrente la cadena ganglionar recurrencial. Y en un momento dado, en este mediastino, cuando está allí, me voy a encontrar con algunos vasos tiroides inferiores que se van a meter de un lado y del otro, ¿sí? Entonces es un poco lo que habíamos visto en cuello, pero esto en el tórax. En el tórax me voy a encontrar con ¿quién? Con la cadena recurrencial izquierda y con este nervio que es el nervio recurrente. Ese es el nervio recurrente. Este es el nervio recurrente izquierdo y esa es la cadena ganglionar que lo acompaña. Ahora, por delante de la vaina visceral, yo me voy a encontrar con el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva y la arteria subclavia izquierda por detrás. Bien, entonces me voy a encontrar con los tres vasos. Bien, entonces, este es el tronco arterial brachiocefálico, esta es la carótida y este sería la subclavia. Entonces, este sería el tronco arterial brachiocefálico, esta sería la carótida común izquierda y esta sería la arteria subclavia izquierda. Y por delante voy a tener el tronco venoso brachiocefálico izquierdo uniéndose con el tronco venoso brachiocefálico del lado derecho, ¿sí? Entonces, esto que tengo aquí, este que tengo acá sería el tronco arterial, el tronco venoso brachiocefálico derecho, y este sería el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que se une y pasa por delante del resto. Ahora, en relación a esto, acá yo voy a tener un nervio. Ese nervio, miren que cerquita de la tráquea, es el vago, décimo par del lado derecho. Y entre esta arteria y esta vena, que son homólogas, la vena es un poquito más grande, yo siempre la dibujo, tiendo a dibujarla como, es grande esta vena. Ustedes recuerden que es
procede de la unión de la subclavia. Estas se van a reunir en un momento, se van a juntar, se van a reunir. Bien, tronco, entre este tronco y esta arteria, yo voy a tener otro nervio, así como tengo el vago de este lado izquierdo, tengo que también el vago derecho, que yo se lo pongo acá, pero está entre medio de ambos, el vago del lado derecho, bien, el vago, bien, que no da un recurrente, el recurrente lo da en el callado de la aorta, pero el recurrente del lado derecho nace, como vamos a ver, a nivel de la subclavia. Por delante de esto, si estamos hablando de un niño, yo voy a ver, si estamos hablando de un niño, yo voy a ver que aquí adelante está el timo. Bien, y periféricamente, en este sector, de un lado y del otro, voy a tener a los pulmones. Yo se los dibujo figurativamente, solamente para que ustedes se den cuenta, un pulmón y el otro. Bien, entonces este sería el pulmón izquierdo y este sería el pulmón del lado derecho. Y el pulmón está cubierto, en realidad, por una membrana que es la pleura. Entonces, cuando lean la tráquea, les va a decir las pleuras mediastínicas, porque esto que estoy dibujando acá es el mediastino. Entonces esa sería la pleura. La pleura es la serosa que cubre al pulmón. Por delante, aquí tendríamos entonces al esternón y por detrás tenemos a la columna vertebral con todas las fascias y demás. Y me falta solamente dibujar por fuera de estos dos elementos otro nervio, aquí y aquí, siempre en relación con los pulmones, entre la pleura mediastínica y el pericardio, después van a descender, que son los frénicos. Ese nervio y ese nervio, este es el nervio frénico de un lado y ese es el nervio frénico del otro lado. Y estas son las relaciones entonces de la tráquea hacia adelante. No son tan complicadas, parecen como difíciles. Y me olvidé de mencionar, por detrás de la arteria subclavia, ascendiendo entre la arteria subclavia y el esófago, un conducto que todos siempre nos los olvidamos, que es muy importante. Yo los voy a dibujar, está grosso dibujado, no tiene ni ahí el tamaño de la arteria subclavia, pero a modo de que lo recuerden únicamente, ese conducto que tengo ahí es el conducto torácico. Está a la izquierda, torácico, el conducto torácico, yo lo dibujo acá. Conducto torácico estaría ubicado o viene descendiendo por detrás, así, porque desciende ahí. Ese es el recorrido que hace el conducto torácico, no importa acá, no tiene tiene relaciones laterales a la izquierda. Ese sería el conducto torácico. Y estas son las relaciones de la tráquea. Si ustedes pueden entender esto y van armándose esto es un corte axial, si ustedes se pueden ir armando esto, ya estamos muy cerquita de ir entendiendo mediastino, porque esto es nada más ni nada menos que mediastino. Descendemos un poquito más y nos encontramos que esta tráquea se bifurca en los bronquios. Los bronquios, bien, se bifurca en dos bronquios. Tengo dos bronquios, un bronquio que es derecho y un bronquio que es izquierdo. Esta es la tráquea, se va a bifurcar en los bronquios. El bronquio derecho es prácticamente o sigue la misma dirección que la tráquea, está bastante verticalizado, en tanto que el bronquio izquierdo está como, además de estar como si fuese no me sale la palabra, como si fuese una S itálica contorneándose sobre distintas estructuras. Entonces esto sería la tráquea. La tráquea se divide en un momento a través de ese espolón traqueal. ¿Se acuerdan que era ese cartílago, el espolón traqueal? Ese cartílago, el espolón traqueal. Bien, este sería la carina o también llamado espolón. Ese sería el espolón. Y este sería el bronquio derecho y este sería el bronquio izquierdo. Los bronquios dibujan, la tráquea, cuando se bifurca, dibuja un ángulo de aproximadamente unos 70 grados y se divide en el bronquio derecho
y el bronquio izquierdo, que tienen que llegar cada uno hasta los pulmones. Estos se llaman bronquios fuentes. Estos bronquios son diferentes a la derecha y a la izquierda. A la derecha está verticalizado, tiene mayor diámetro y tiene menor longitud. Mide aproximadamente unos 2 centímetros, en tanto que a la izquierda es oblicuo y esto es vertical, prácticamente se acerca a la vertical. Esto es importante para tener en cuenta porque la presencia de un cuerpo extraño, esta es la pregunta que le van a hacer siempre, bien, en cuanto tenemos un cuerpo extraño en el interior de la vía aérea, que ojalá que sea cada vez con menos frecuencia porque es un problemón, el cuerpo extraño a donde se va a ir, siempre se va a ir a el bronquio del lado derecho. ¿Por qué? Porque es vertical, tiene mayor diámetro y siempre lo voy a buscar en el pulmón derecho, en el árbol bronquial del lado derecho, ese cuerpo extraño. El bronquio del lado izquierdo es oblicuo y se acerca un poco más a la horizontal, mide aproximadamente unos 5 centímetros de longitud, esta sería la longitud, y tiene además tiene menor diámetro, o sea, tiene menor diámetro, es más largo y se acerca al horizontal, por eso tiene menos posibilidades, obviamente, de que un cuerpo extraño avance hacia el pulmón del lado izquierdo. Dibujo una S itálica porque se va a encontrar con la silueta cardíaca y la silueta de la arteria pulmonar. Este bronquio participa en lo que se llama el pedículo pulmonar. El pedículo pulmonar es el que llega al ilio, es el conjunto de elementos que ingresan al ilio de un órgano donde está el bronquio. O sea, hay un bronquio fuente del lado izquierdo, un bronquio fuente del lado derecho y junto, en el pedículo pulmonar, junto con el bronquio, ¿a quién vamos a encontrar? Vamos a encontrar a la arteria pulmonar. Vamos a encontrar a la arteria bronquial. Vamos a encontrar a las venas bronquiales y vamos a encontrar a las venas pulmonares. Pero además vamos a encontrar nervios y vamos a los bronquios, obviamente, inicialmente nervios y linfáticos. Estos ganglios están acompañados, como dijimos, hacia abajo por una cadena ganglionar. Esa cadena ganglionar que tengo aquí, este paquete ganglionar que tengo aquí, son los ganglios intertraqueobronquiales. Muy importantes todos, intertraqueos bronquiales y periféricos a ellos, o sea arriba, los laterotraqueales, que ya lo vamos a estudiar la clase que viene cuando veamos linfáticos de pulmón porque son muy pero muy importantes. Bien, es para ir señalando algunas cuestiones. ¿Qué vamos a tener que estudiar nosotros de cada bronquio? Vamos a tener que estudiar las relaciones. Entonces fíjense que cada bronquio lo vamos a ver en pulmón. Está acompañado de la arteria pulmonar, bronquial, las venas bronquiales y pulmonares y nervios y vasos linfáticos que tienen que ingresar al pulmón. En este breve recorrido, este tronco está en relación, el bronquio del lado izquierdo fundamentalmente, ¿con quién? Con el callado de la aorta que vimos recién. El callado de la aorta hace su vuelta y cabalga sobre encima del bronquio del lado izquierdo. Por delante y por detrás voy a tener el recorrido de la vena o el callado que hace la vena ácigo mayor, que ahora la vamos a estudiar. Entonces, estos dos troncos, o sea, nosotros sabemos que esta bifurcación la vamos a tener a nivel de la quinta vértebra dorsal. Y yo voy a tener el callado de la aorta a nivel de la cuarta vértebra dorsal y el callado de la vena ácigo también a nivel de la cuarta vértebra dorsal a la derecha. Entonces, estos bronquios forman de alguna manera las estructuras que nos permiten identificar por delante y por detrás de él los dos grandes vasos que se
digamos, realizan un callado para identificarlos en cualquier método de diagnóstico por imágenes. Además de la importancia que tiene, obviamente, ambos vasos, es importante tener en cuenta eso. Vamos a hacer este esquema para que a ustedes les quede como claro. Vamos a dibujar el bronquio derecho y vamos a dibujar el bronquio izquierdo. Un corte, un corte del bronquio derecho y del bronquio izquierdo. Yo tengo acá el bronquio izquierdo, el bronquio derecho, perdón, que dijimos que era de mayor tamaño y demás, el bronquio izquierdo. Bien, ambos bronquios, vamos a imaginarnos que esto es anterior, esto es anterior, esto es posterior y esto es posterior, ¿sí? Los separamos, a ambos vamos a separar. Bronquio derecho y bronquio izquierdo. ¿Por qué hago esto si yo tengo? Esto es porque a veces no sabemos usar los recursos que tenemos. Para que nos quede más prolijo, bien, es como me parece importante separar esto. Esto les va a ayudar un montón. Bien, esto tengo entonces el bronquio izquierdo y el bronquio del lado derecho. Vamos a pintarle la luz en el fondo, los bronquios. Este es el bronquio, simplemente para mostrar que este es el bronquio y este es el bronquio. Las relaciones del bronquio derecho hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante tengo un gran vaso muy importante que desciende por delante de él, porque tiene que terminar ¿en dónde? En la aurícula derecha. Si tiene que terminar en la aurícula derecha, este vaso termina en la aurícula derecha, ahí. Bien, ese vaso es la vena cava superior. Esto que tengo acá es entonces la vena cava superior. Y esto que tengo acá es la aurícula derecha, que se continúa hacia abajo, si se acuerdan, con el ventrículo del lado derecho. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, me imagino que se lo van acordando en la medida que vamos describiendo lo que tiene, justamente lo que tiene de bueno tórax, es que en la medida en que vamos aprendiendo, vamos como armando la estructura. Por detrás del bronquio, del lado derecho, me voy a encontrar con una vena muy importante que asciende, que la vamos a estudiar cuando veamos mediastino, por detrás en la pared. Tiene su origen, la vimos en el diafragma porque atraviesa el diafragma, tiene su origen a veces por debajo del diafragma y a veces es supradiafragmática, y esta vena hace un callado a nivel de la cuarta vértebra dorsal. Ese callado es el callado de la ácigo. Esta vena es la vena ácigo mayor, que hace un callado por encima del bronquio derecho. Entonces esta vena que tengo aquí, esta es la vena ácigo mayor. Esta vena ácigo mayor hace este callado a nivel, lo vamos a marcar siempre al nivel de la cuarta vértebra dorsal. Es pregunta de rayos, siempre pregunta de examen. Este dato es una pregunta. Bien, y esto son varias preguntas. Acompañando a la vena cava superior por delante voy a tener a un nervio. El nervio que la acompaña por delante, lo voy a dibujar así grosero, así, y acompaña al corazón y termina en el diafragma, es el nervio frénico. Esperen que bajo un cachito. El nervio frénico, obviamente, el nervio frénico derecho. Ese sería el nervio frénico. Bien, y por detrás, vamos a hacerlo más grosero, por detrás, ¿a quién voy a tener? Al nervio vago. Ese sería el vago, el nervio vago, por detrás y por delante el nervio frénico. Bien, estas son las relaciones que tiene el bronquio del lado derecho. Obviamente, ganglios linfáticos,
ganglios linfáticos y ganglios linfáticos siempre, por delante de la vena cava, por detrás, etcétera, etcétera. Siempre tenemos vasos linfáticos. Por debajo del bronquio, a este nivel voy a tener las venas pulmonares, las arterias pulmonares y demás, pero lo vamos a ver en el hilo pulmonar. Pero en la base, en el mediastino, acuérdense que está por detrás. Por detrás de eso, en la línea media aquí atrás descendiendo, obviamente el esófago. Esto es todo en cuanto al bronquio del lado derecho. Vamos ahora al bronquio del lado izquierdo. El bronquio del lado izquierdo tiene relacionándose hacia adelante a alguien groserísimo. ¿Que quién es? Es la aorta. La aorta pasa por delante de él. ¿Se acuerdan que la aorta nace de quién? Del ventrículo izquierdo del corazón. Bien. Entonces nace, este sería el ventrículo izquierdo, acá tenemos a la aorta. La aorta, bien, pasa por delante y por encima del bronquio izquierdo, cabalgando por encima de él. Entonces acá tenemos a la arteria aorta, y este sería el ventrículo izquierdo. Por delante de la aorta, yo voy a tener la aorta. Vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar esto acá. La aorta hace su callado, así, pero se continúa. Se continúa hacia atrás como aorta torácica descendente. Bien, ahí está. La cortamos ahí recién a la aorta. Le damos continuidad. Bien, o sea, como que la aorta, vamos a ver que tiene se prolonga hacia atrás, o sea, hacia arriba, da los troncos que nosotros ya sabemos, pero se prolonga hacia atrás como aorta torácica descendente. Vamos a hacer como una linita acá. Este sería callado y esta sería aorta torácica. Bien, esa sería la aorta torácica descendente o aorta descendente. Bien, acompañando a la arteria aorta descendente por detrás, yo tengo a alguien que está en relación con el bronquio, que lo dije recién, que se va hacia atrás, hacia arriba. Eso que tengo por detrás del bronquio, esto es el conducto torácico. Ese es el conducto torácico. Es un conducto linfático, ¿se acuerdan, no? Por delante, ¿a quién voy a tener? Re importante, que viene descendiendo, el nervio frénico. Y por detrás, ¿a quién voy a tener? El recurrente, ascendiendo. Y además voy a tener, perdón, acá, ahí, acá. Ahí voy a tener al nervio recurrente y descendiendo por detrás del bronquio el vago. Ahí está. Entonces, ahí está. Este sería el vago. El décimo par. Este sería que nace del vago. A ver, para darle continuidad. Este sería el vago, que se va para atrás por detrás del pedículo, por detrás del pedículo pulmonar. Medio grueso me salió, no es tan grueso. Bien. Vamos a borrar acá que esto es la aorta, porque ya lo sabemos, así no lo ensuciamos. Este es el pedículo. Esta sería la aorta. Bien, ya lo sabemos. Este es el vago y este es el nervio recurrente. Y este sigue siendo el vago y este obviamente este es el frénico, el nervio frénico. Junto con el frénico, que pasa de este lado y de este lado, de las dos maneras, voy a tener a una arteria que lo acompaña en todo el recorrido, pero yo se los dibujo acá, una arteria acompañada de dos venas, lo dibujo acá bien simple, pero para que no se lo olviden, nada más, acompañando a la arteria, pasa de con los dos. Voy a encontrar siempre unidos frénico con estos vasos en todo el recorrido. Esos vasos son, que aguántenme un segundito, esos vasos son los vasos
diafragmáticos superiores. Bien, los vasos diafragmáticos superiores se acompañan siempre al nervio frénico en toda su extensión. Entonces, fíjense la importancia que tiene conocer los dos bronquios. Bien. Bueno, vamos ahora con la última parte que nos interesa conocer, que son los pulmones. En este caso, vamos a ver de los pulmones solamente sus características generales, para luego terminar de verlos en nuestra próxima clase junto con la segmentación broncopulmonar. Bien, los pulmones y la irrigación y la inervación de todo este aparato, que sería la clase del viernes. Los pulmones son dos órganos, que son los órganos de la respiración, que tienen forma de un cono truncado, de vértice superior, de base inferior, que tiene, para su descripción, así como lo vemos, varias caras. Bien, esta sería la base. Esta sería la base de nuestros pulmones. Están ubicados, esta sería la, a ver si lo puedo dibujar mejor. Esperen, vamos a hacer los pulmones. Vamos a hablar de sus características generales antes. Están en el tórax. Se encuentran ubicados en el tórax, limitan hacia afuera los mediastinos, sus caras laterales, tienen forma de cono, se pueden pesar, se pesan, pero no se miden, pesan entre 1.300 gramos y 1.400 gramos, dependiendo de si estamos hablando de una mujer o de un varón. Se dividen en derecho e izquierdo. El izquierdo pesa aproximadamente unos 600 gramos, el derecho pesa aproximadamente unos 700 gramos y lo puedo dividir en lóbulos por la presencia de cisuras. Como tiene la forma de un cono o de la forma de una pirámide triangular, puedo describir en él tres caras, un vértice y una base, y obviamente tres bordes. Bien, las caras o estas caras van a ser tres, como decíamos, una que va a ser externa, una que va a ser interna y otra que va a ser inferior, y a esa porción inferior es lo que corresponde, o esa cara inferior es lo que corresponde a la base de los pulmones, que se apoya sobre el diafragma. O sea, yo tengo la parrilla costal por fuera, el diafragma por debajo, qué mal que me salió, el diafragma por debajo, así, y por encima el opérculo torácico. El opérculo torácico lo tengo arriba, de tal manera que el vértice de los pulmones sobresale aproximadamente unos 3 centímetros por encima. Esa sería la caja torácica. A ver que no me salió bien. Ahí. Esta sería nuestra caja torácica, este sería el opérculo torácico y ahí tendríamos la otra, ¿no? Los pulmones ocupan parte de la base, sobresalen por encima del opérculo y esa sería la porción apical o sería el vértice de nuestros pulmones o también llamada cúpula pleural. Estas son las características generales que tiene el órgano. Ahora, vamos a ver esto. Tenemos un pulmón de esta manera. Tenemos de esta manera, así.
Bien. Tenemos tres caras en el pulmón. Una cara que va a ser externa, que es todo esto que estamos mirando. Una cara que va a ser interna y una base y un vértice. Bien, si yo lo miro al pulmón mirando, o sea, o haciendo un corte del pulmón, yo voy a ver que tiene una cara interna que mira hacia el mediastino, una cara externa que mira hacia la parrilla costal. Es decir, aquí estaría nuestro corazón, nuestra tráquea hacia atrás, nuestro esófago por detrás. Este sería el mediastino, ¿sí? Entonces esta sería la cara interna de los pulmones. Y por fuera tengo la parrilla costal. Esa sería la costilla, X, cualquiera, ¿no? Parrilla costal. Ese sería nuestro pulmón. Bien, cualquiera. Entonces vemos en el pulmón, cualquiera, me refiero a que puede ser el pulmón derecho o el pulmón izquierdo, tiene una cara interna o mediastínica, una cara externa o costal y una base, que sería esa, que es la que se apoya sobre el diafragma, perdón chicos, que es la que se apoya sobre el diafragma, bien, o sería también la cara diafragmática del pulmón. Esta cara que mira hacia el mediastino la llamamos cara mediastínica, la externa es la cara costal y esta sería la cara diafragmática. Y todo lo que está por encima del opérculo torácico, esa pequeña porcioncita hacia arriba que tiene el pulmón, esa sería la cúpula pleural. Esta sería la cúpula pleural, perdón, la cúpula o vértice del pulmón. Bien, entonces tengo una cara interna, una externa, una base, un vértice y obviamente que tengo, voy a tener bordes. Este sería el borde anterior del pulmón, que sería este. Este sería entonces el borde anterior, que sería este, el borde anterior. Tengo un borde posterior, que sería este que tengo acá. Bien, esos serían los bordes posteriores. Y tengo un borde externo, que es este. Bien, que tendría acá, que el borde externo sería este. Está en la base. Ese sería el borde externo. Todo esto sería el borde externo del pulmón. Los pulmones van a cambiar de color en la medida en que vamos creciendo. Primero son colores rosas pálidos, luego se va haciendo más grisáceo. Primero es rojizo en realidad, se va haciendo cada vez más pálido, se empalidece, se hace gris y comienzan a aparecer en el pulmón, así como lo veo gris en el pulmón, comienzan a aparecer pequeños dibujitos que son normales, o sea, tiene que ser muy grosero y desencadenar una enfermedad inflamatoria muy grosera, que corresponde a la pigmentación la pigmentación del dióxido de carbono que inhalamos constantemente, ¿sí? Entonces, los pulmones normalmente, cuando nacemos, son rosados. Son rosados. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, en realidad lo he visto, pero si tuviésemos la posibilidad, por ejemplo, de, no me lo reconoce, si tuviésemos la posibilidad de ver el pulmón de una persona que nunca estuvo en la ciudad y que vivió siempre en el campo, por ejemplo, lo veríamos de este color, rosadito, ¿bien? Una persona que nunca ha respirado en la ciudad, donde está el aire contaminado de esta ciudad, como la que vivimos nosotros acá. Entonces, en la medida que vamos creciendo, se nos van tornando cada vez más pálidos, se hacen grises y además quedan dibujados sobre la superficie las moléculas, los pigmentos que respiramos constantemente, que inhalamos, que no alcanzamos a depurar, que nuestro árbol respiratorio no alcanza a depurar y queda en el intersticio del pulmón de esta manera.
Bien, de esta manera, haciendo que queden esos dibujos en nuestros pulmones que son normales, propios de respirar el aire contaminado. Son los pigmentos del carbono, de la combustión del carbono que queda alojado en nuestro intersticio pulmonar. Esa es la manera en que nosotros lo vemos. Y si nosotros nos acercamos un poquito más, vamos a ver que en el pulmón se dibujan cisuras, que son surcos que van a separar en lóbulos al pulmón. Y a su vez vamos a tener que cada uno de esos lóbulos se pueden a su vez subdividir en segmentos. Cada parte o en la cara interna de los pulmones además tiene la presencia en su cara interna del hilio pulmonar, es decir, todos los distintos elementos vasculares, el bronquio y demás que tienen que ingresar hasta nuestros pulmones, los vamos de alguna manera a encontrar en la cara interna mediastínica del mismo de una manera diferente a la derecha y a la izquierda. Bueno, la clase ya se hizo un poco larga. Para terminar todo lo que es segmentación broncompulmonar junto con la irrigación lo vamos a hacer en la próxima clase el viernes, así que yo me despido de ustedes en este momento y terminamos de ver las lindas imágenes y de ver toda la descripción de la segmentación broncompulmonar la próxima clase. Así que los invito a que me esperen hasta el viernes, donde nos encontramos para terminar de estudiar esto, que les vuelvo a repetir, son todos temas muy pero muy importantes que requieren obviamente de nosotros una precisión concreta, porque son todas, como decimos siempre por ahí algunos docentes, preguntitas de examen. No es porque van a ser evaluados, la importancia, que sí es importante para que ustedes aprueben y avancen en sus carreras, pero es importante porque lo van a ver a diario. Así que bueno, espero que se hagan los dibujos de tráquea, de bronquios, las diferencias entre el bronquio derecho y el bronquio izquierdo que son importantes, y que vayan ya articulando todos los elementos que hay en el mediastino para que de a poco nos sea cada vez más fácil poder entenderlo y dibujarlo. Bueno, los espero el viernes con un poco más de tiempo y los saludo y esperando que todos ustedes tengan una muy pero muy linda semana.